Gracias a todas las personas que en este momento se encuentran ya conectadas. Estamos en este live de logística internacional donde vamos a hablar de lo que está sucediendo a nivel internacional, a nivel mundial con todo el tema de la crisis, y tenemos un invitado pues muy especial que nos acompaña el día de hoy desde Quick. Entonces estamos aquí en varias plataformas digitales. Por eso de pronto nos demoramos un poquito con el tema de los tiempos y esperando que más personas se puedan unir a este live. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Estamos en este momento en vivo en varias plataformas, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Entonces, los invitamos a que si tienen alguna pregunta puntual que nos quieran consultar, tienen inquietudes o dudas sobre estos temas de logística internacional, los invito a que en cualquier plataforma nos dejen su pregunta, su mensaje, y con gusto al final de esta conversación con Diego les podamos responder esas preguntas. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, quiero iniciar con este gran live. Será un poquito corto, pero pues sustancioso para todos nuestros seguidores. La idea es que podamos hablar un poquito del contexto actual del mundo, pero antes de eso quiero comentarles a los seguidores y a las personas que recientemente nos siguen qué es Quick. Entonces quiero como hacer una antesala y comentarles que Quick es una plataforma digital que provee servicios de logística end-to-end. Tenemos 5 líneas de negocio principales. Nosotros abarcamos toda la cadena de abastecimiento. Estamos con Quick Global, que es todo el transporte internacional. Estamos con Carga, que es todo el transporte de productos desde puertos a diferentes ciudades del país a nivel nacional, acá en Colombia, por ejemplo. También estamos con la línea de negocio de Carga, que es toda la que estaba mencionando, disculpen. Tenemos la línea de negocio de distribución, que es todo el transporte urbano desde bodegas o sedis a diferentes canales de venta. Tenemos la línea de negocio de Last Mile, que es la entrega al cliente final, la última milla, y también manejamos envíos de mensajería. Tenemos aquí en particular 2 entregas que son el Same Day y el Next Day para los diferentes negocios, y además tenemos una línea de negocio que se llama almacenamiento warehouse, donde también proveemos todo este sistema de almacenamiento y bodegaje para las empresas y manejamos dark stores a nivel nacional acá en Colombia. Además, algo muy importante que ustedes necesitan saber es que en este momento pues tenemos presencia en México, Chile y en Miami, y en Colombia, que es nuestra casa matriz. Así que pues un saludo para las personas que están en otros países, que nos están siguiendo y que también están aquí conectadas. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a presentar a Diego Clavijo, nuestro manager de Quick Global, nuestro experto en logística internacional, quien nos va a apoyar en este live sobre todos estos temas que tenemos que nos inquietan a las empresas y a todo el tema, y de pronto las personas que hoy por hoy también somos consumidores 100% a nivel pues, mundial. Entonces, Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Paloma, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Bueno, Diego, quiero aquí comentarte algo importante. Pues me enorgullece presentarte, evidentemente, porque pues quiero también comentarles a los seguidores y a quienes están conectados qué es Quick Global antes de iniciar. Y es que Quick Global es una plataforma digital desarrollada para realizar esas cotizaciones en línea de esos embarques que hacen las empresas internacionalmente, ¿sí? Entonces, lo que pueden hacer las personas es que a través de su celular, pues pueden rastrear todos estos embarques con los principales players en comercio internacional, y todo lo pueden visualizar en tiempo real. Creo que ese es el plus para las empresas. Y quiero hablarles un poquito de quién es Diego. Diego Global es, pues Diego Clavijo es nuestro manager, como les mencionaba, de la línea de negocio de Global, y adicionalmente, pues él ha liderado hace 3 años el crecimiento exponencial y acelerado de esta línea con la implementación de esta plataforma, donde tenemos 40 millones de un revenue
que es bastante interesante que lo conozcan ustedes. Y además Diego también es profesional en economía con énfasis en comercio internacional. Él también tiene un máster en gerencia de cadena de suministro y tiene una experiencia de 15 años en el sector. Entonces, nuevamente, Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Paloma, muy buenas tardes. Creo que hay un retorno. Aquí hay una interferencia de sonido por la multitud de las plataformas en las que nos estamos conectando. Entonces, pues, por favor, los seguidores o las personas que están conectadas, si ven interferencia de sonido, por favor, avísennos, nos escriben para mejorar en este momento todos estos temas. ¿Listo? Listo. Entonces, Diego, iniciemos, no demos más vueltas en este live y hablemos un poco, Diego, del contexto. Háblanos desde tu expertise para que contextualicemos al público de realmente qué es lo que está pasando en el mundo y por qué casi todo se está elevando en precios, por qué está subiendo todo. Ok. Bien, Paloma, pues la verdad tu pregunta es, creo que es muy acertada, es muy oportuna y de acuerdo a la coyuntura que el mundo entero está experimentando, ¿verdad? Digamos que en esencia y principalmente la carestía que hemos estado experimentando en el 2022 particularmente, pues obedece a todas las consecuencias o efectos que de alguna forma la pandemia nos trajo. En el 2020, cuando se produce el brote del COVID-19 originado en, en China, pues automáticamente pues las economías entramos en confinamiento, afectando o creando unas disrupciones muy fuertes en todas las cadenas de suministro globales. Sin embargo, paulatinamente fuimos de alguna manera ganando terreno, recuperando confianza y el consumo comenzó también a reactivarse. Y además de esto, se vio fortalecido o la demanda se vio fortalecida por una política monetaria expansiva que los gobiernos centrales a nivel mundial comenzaron a liderar a través de la reducción de las tasas de interés de intervención de los mercados. En ese sentido, comienza a darse una liquidez muy importante en todo el mundo y la demanda comienza digamos, a dispararse, tanto así que la demanda terminó por superar a la oferta y a partir de ese momento, esa mayor demanda frente a una oferta estable o estática en el corto plazo, pues se comienzan a dar unos ajustes en los precios de los diferentes commodities, incluyendo por supuesto los transportes internacionales, tanto por vía aérea como por vía marítima. Entonces, como consecuencia de esa demanda fortalecida a través de estas políticas monetarias expansionistas de los gobiernos centrales, pues comienza, digamos, de alguna forma a darse un boom en la demanda que alcanzó unos picos justamente en 2021, donde todos vimos que como consecuencia de esto, los fletes internacionales se dispararon en algunos escenarios hasta un 600%, haciendo de este modo pues la logística internacional pues cada vez más costosa debido a las restricciones de espacios que se dieron en todo el mundo. Sin embargo, esta situación se fue generalizada en los diferentes sectores económicos, ¿verdad? De allí que el e-commerce, por ejemplo, tuvo un gran boom, un gran auge también, como consecuencia de la mayor demanda que se vivió por las plataformas que operaban este segmento de la economía y en consecuencia alcanzando un 40% de crecimiento del e-commerce. Ahora bien, ¿cómo se explica la alta inflación que experimentamos no solo en Colombia, sino en el mundo entero? Pues la liquidez que trajo el mercado, pues obviamente elevó los niveles de los precios en todos los diferentes activos, en todas las economías, y se acentúa a partir de este año de 2022
Como consecuencia, justamente los bancos centrales comienzan a hacer justamente lo contrario que en inicio al brote de la pandemia comenzaron a hacer, y es ahora es una política monetaria de tipo contractivo, es decir, elevan las tasas de interés para que el circulante pues disminuya en todas las economías. Sin embargo, estas medidas toman un tiempo en comenzar a verse reflejado, es decir, la demanda agregada pues comenzará a debilitarse y los precios comenzarán cada vez a estabilizarse mucho más, ¿no? Entonces, en términos generales, pues como consecuencia de la pandemia, estos han sido los efectos y digamos como el camino que ha recorrido los temas de inflación, y ahora pues todos experimentamos productos cada vez más altos, con un tipo de cambio también que es cada vez mayor. No sé si fui suficiente o quieras No, no, que no, perfecto. digamos Gracias algo. por esa respuesta. Creo que ya todos nos contextualizamos con lo que está sucediendo a nivel mundial. Y yo quiero hacer una pregunta muy particular, Diego, y es el tema de las compañías y las empresas. Lo primero que cuando pasa una crisis y a nivel pues empresarial o mundial, lo primero que las empresas o sí, los emprendedores, negocios piensan es, bueno, ¿qué vamos a hacer con el presupuesto? Toca reducirlos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, quiero aquí hablar este tema y preguntarte qué pueden hacer las empresas para reducir estos costos, ¿sí? Pero que no afecten ni sus operaciones logísticas ni los índices de productividad de las compañías. Excelente pregunta. Las crisis siempre han llamado a la optimización de procesos, ¿no? Las crisis creo que son los mejores momentos para que las empresas y las sociedades en general busquen reinventarse a la luz de la optimización. Lo que estamos viendo y las tendencias que se comienzan a notar en las diferentes industrias de los clientes que atendemos es justamente ajustes en los procesos claves o estratégicos de las compañías, como por ejemplo la planeación de la demanda para ajustar los niveles de inventario. Todos sabemos que los niveles de inventario que una compañía registra, pues obviamente que afectan su capital, debido a que son inversiones que están representadas en mercancías, en stock de mercancías, y entre ellos, pues más rápido puedan circularlas en sus diferentes mercados, pues mejor retorno van a tener. Entonces, las empresas necesitan ajustar sus procesos de planeación de la demanda para que en consecuencia sus niveles de inventario respondan o puedan hacer el mejor match con los mercados que estos atienden, y en ese sentido a menores niveles de inventario pues menor capital consumido y una mayor rotación de inventarios pues representará a las compañías un mayor ROI o retorno de su inversión. Muchas compañías en este sentido ya se están apoyando en las tecnologías existentes para mejorar sus procesos de decisión, sus tomas de decisiones, y saber qué productos ordenar, qué cantidades y en qué momentos, por supuesto. De igual forma, la reconsideración del modo de transporte, es decir, si en el 2021 el foco del transporte internacional fue atender las urgencias porque las economías se encontraban en estado de emergencia, de hecho liderado por los propios gobiernos que declararon este estado de emergencia para poder desarrollar y ejecutar políticas e invertir recursos con el propósito de mitigar todos los efectos adversos de la pandemia. Ahora el transporte internacional no está tan enfocado en términos generales a la atención de urgencias, sino a la optimización. Y en ese sentido, el transporte marítimo, por el cual se mueven alrededor del 80% de las mercancías del comercio internacional en volumen, tiende a ser un transporte óptimo en el sentido de costos, aunque pudiera sacrificarte un poco el tiempo de entrega. Sin embargo, como bien decía antes, también está atado justamente a la planeación de la demanda que las empresas puedan realizar. Entonces, en conclusión, en esencia, las compañías en general necesitan optimizar
sus recursos a través del ajuste y la mejora continua de sus procesos, limpiar continuamente sus procesos, es decir, eliminar todas aquellas ineficiencias que se vayan encontrando. Y esa eliminación de ineficiencias, por ejemplo, requieren el perfecto equilibrio entre lo que es tecnología y el ser humano, es decir, procesos o tareas repetitivas son aquellos procesos que fácilmente pudieran automatizarse y de esa forma crear mayor valor dentro de las organizaciones. Bien, Diego, muchas gracias. Otro tema también importante y puntual es todo lo que ha sucedido, que ahorita lo mencionaste, del transporte marítimo. Todo este tema ha estado un poco lento, hay demoras, han habido cierres en los puertos a nivel mundial. Entonces, creo que esa también es una preocupación para las compañías, porque los retrasos se incrementan constantemente y con frecuencia. Entonces, frente a esto que viene sucediendo desde la pandemia, ¿qué pueden esperar las empresas en esta situación en término pronto o a futuro? ¿A qué se deben enfrentar o cuáles son esos retos que pueden de pronto prever en el futuro? Claro que sí. Pues como bien venimos conversando, pues la demanda se fortaleció incluso en 2020, finales de 2020 y todo el 2021. En consecuencia, pues el transporte internacional tuvo un gran auge, aunque recordar que la industria marítima venía de 10 años en números cercanos a los rojos y de alguna forma la pandemia vino a ser un salvavidas para todo lo que es transporte internacional de mercancías por los niveles de precios que se alcanzaron y los márgenes de ganancia que resultaron de estos. Sin embargo, como consecuencia de esa alta demanda por el transporte internacional, pues se produjo una escasez de contenedores y a su vez se produjo demoras o congestiones portuarias, porque las motonaves tenían que esperar mayores tiempos en los puertos destinos para, obviamente, desembarcar las mercancías que traían de los diferentes orígenes, sea Asia, Europa y con destino a América y Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, el transporte internacional comenzó a ralentizarse debido a esa situación. Muchas veces las motonaves debían omitir paradas porque se presentaban casos de COVID en los puertos donde debían recalar y obviamente que eso afectaba los tiempos de tránsito internacional. Por el lado del transporte aéreo también la oferta se vio afectada debido a que los vuelos de pasajeros durante 2021 pues prácticamente salieron en su totalidad o en su mayoría y quedando únicamente al servicio del transporte de carga internacional los vuelos cargueros. Y como consecuencia, pues frente a una mayor demanda, pues los precios siempre se presionan hacia el alza o por lo menos tienden a presionarse o irse hacia arriba. Entonces, en 2022 comenzamos a experimentar una normalización del transporte internacional, donde los tiempos y los precios de los fletes internacionales de alguna forma comienzan a estabilizarse, sin embargo, en niveles superiores previos a la pandemia, es decir, hablamos de niveles comparables con el 2019, pese a que importantes índices como por ejemplo el Shanghai Containerized Freight Index refleja que el mercado de tarifas spot tiene una tendencia hacia la baja. De hecho, el índice de esta semana respecto a la anterior registró un retroceso o un descenso en los precios de un 10%. Este mercado spot, pues, son tarifas que a diario se ofrecen en la industria o el transporte marítimo y que deben ser confirmados de forma inmediata. Pero por otra parte también un índice muy importante que es el China Containerized Freight Index, que refleja el comportamiento de precios, pero de tarifas con contrato, pues también tuvo un retroceso no de igual magnitud que el SCFI, pero sí del 3,8% respecto a la semana anterior. Entonces, aquí lo que podemos comenzar a notar todos es que el transporte internacional comienza a normalizarse, comienza a estabilizarse, sin embargo, todavía persisten algunas congestiones, principalmente en la costa oeste de los Estados Unidos,
casos muy particulares como Felix Stowe en Inglaterra, que representa el 40% del comercio internacional de Inglaterra, tiene algunas complicaciones para operar, pero obedece a temas de orden público por huelgas que se presentan allí. Sin embargo, obviamente que esto afecta la fijación y los tiempos de la fijación de precios y los tiempos del transporte internacional en general. Entonces, comenzamos a experimentar una normalidad o comenzamos a ver que las cosas comienzan a estabilizarse. Sin embargo, es importante decirlo, a unos niveles superiores previos a pandemia. Bien, Diego, gracias. Por otro lado, hablando del tema de todo el tema de Rusia con las sanciones sobre el petróleo, la inflación que ya la vienes mencionando y esas políticas nacionales en los países, otro tema importante para discutir es el tema del aumento del combustible y el costo también elevado del transporte. En ese orden de ideas, Diego, cuéntanos qué pueden hacer las empresas o qué buenas prácticas pueden desarrollar para también reducir estos costos, pero en temas de combustible. ¿Qué pueden desarrollar o qué pueden también como de pronto que les podamos brindar consejos sobre estos temas en el transporte? Claro que sí. Pues el mundo entero ha tenido unas metas interesantes. Europa se propone, por ejemplo, para 2030 tener un poco más del 80% de su parque automotor eléctrico. Sin embargo, se han tenido muchos desafíos. Uno de ellos fue justamente la pandemia. Pero todo esto lo que fortalece es la reflexión acerca de la dependencia de combustibles fósiles, ¿no? Como en este caso ocurre con la gasolina, que como tú bien lo señalas, Paloma, como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues los precios internacionales del petróleo se han presionado hacia el alza, pues Rusia es un importante jugador del petróleo, abastece un poco más del 50% tanto de petróleo como gas para la Unión Europea, y obviamente que Rusia ha tenido que responder de alguna manera cerrando el grifo o intentando hacerlo para presionar unas mejores negociaciones, toda vez que había sido sancionado económicamente a través de su salida obligada del SWIFT, que son los pagos de finanzas internacionales. Ahora bien, frente a este contexto, el proceso de transición energética, pues las compañías necesitan todavía más acelerarlo. Por ejemplo, nosotros en Quick ya hemos comenzado muy activamente este año con esa transición y estamos ya operando vehículos eléctricos, que resulta ser una alternativa o una solución idónea por su eliminación de la dependencia de la gasolina, y en ese sentido pues representa una mitigación o una transferencia en la mitigación de esos gastos directos que se van a comenzar a dar vía precios de gasolina, ¿no? Que si la gasolina obviamente aumenta, pues los precios en general de la economía van a aumentar, es decir, va a presionar todavía más la inflación hacia el alza, ¿verdad? Entonces, pues muy rápidamente las compañías necesitan entender este nuevo contexto y agilizar ese proceso de transición energética y actualizar, obviamente, su parque automotor para que sus movimientos logísticos pues cada vez manejen en unas mayores y mejores economías en escala. Bien, Diego, gracias por esa respuesta. La idea es que pues las empresas, la invitación es para que las empresas piensen en lo que viene y se Correcto. anticipen a esto que pues está sucediendo y va a seguir sucediendo en los próximos meses. Aquí voy a hacer un paréntesis, Diego, para nuevamente decirle a los seguidores o a las personas que nos están viendo aquí en vivo, por favor, si tienen alguna pregunta, la puedan colocar en los comentarios. Ya vamos a terminar, ya quedan como 3 preguntas de este contexto, pero quiero que ustedes sean los que participen realmente y nos hagan preguntas sobre este tema, dudas que tengan y demás, para que Diego, que es nuestro experto, los pueda pues asesorar o responder lo que ustedes, esas inquietudes particulares.
Bien, entonces, Diego, continuando con el live, quiero preguntarte algo, pero o sea, ya hablamos un poco del contexto, ya hablamos del panorama actual, de la crisis, de lo que viene para las empresas, pero entonces ahora hablemos un poquito de tecnología. Vamos a hablar por qué es importante que las empresas estén ya implementando plataformas, por ejemplo, pues tecnológicas en el contexto de la logística internacional, por qué es importante, cuáles son esos beneficios, qué impacto tienen los negocios. Excelente pregunta, Paloma. Pues comenzar a decirte que el futuro del comercio internacional es digital y en ese sentido, y a raíz de la pandemia, el proceso de digitalización del comercio internacional se aceleró. Es decir, las compañías navieras y nosotros, los freight forwarders, comenzamos a trabajar de forma remota, por tanto, muchos procesos que anteriormente se hacían de forma manual, pues nos vimos en la obligación o en la completa necesidad de tener un medio digital para evitar el contacto humano, ¿verdad? Ya todos sabemos cómo se producía la transmisión del COVID-19. Y en ese sentido, los procesos que ya se venían dando a través de la digitalización del comercio internacional, como por ejemplo el tracking de contenedores a nivel global, pues comienza a acelerarse, ¿no? Y en ese sentido, pues tanto el ecosistema de oferta como son navieras y aerolíneas y nosotros también de parte de ese lado de la oferta como freight forwarders, comenzamos a digitalizar nuestros procesos. Por ejemplo, nosotros en Quick tuvimos la fortuna de lanzar nuestra plataforma Quick Global Platform con justamente con ese propósito, ¿no? De digitalizar transacciones esenciales del comercio internacional o del transporte internacional. Por ejemplo, ya en Quick Global ya tenemos nuestra plataforma donde los clientes pueden cotizar, reservar y rastrear todos sus embarques internacionales, incluso desde la comodidad del sofá de su apartamento, de su casa o incluso obviamente de la oficina, mientras ven o disfrutan su serie favorita en Netflix. De esa forma nosotros quisimos adaptarnos al cambio y ser un poco disruptivos para que nuestros clientes que atendemos en industrias de retail, pharma, entre otros, incluso cerámica, pues puedan tener una experiencia cada vez más digital. Entonces, en este sentido, sería ir en contravía el insistir en que manejemos el comercio internacional de una forma manual. Incluso, y a pesar de que obviamente nosotros, el sector privado, comenzamos a acelerar el proceso de digitalización de los procesos y operaciones de comercio internacional, pues esto va a requerir también que los gobiernos o las aduanas en los diferentes partes del mundo, pues también entren en esa misma tonalidad de digitalización y comiencen a facilitarnos, por ejemplo, acá en Colombia, el Electronic Bill of Lading, ¿no? El documento de transporte marítimo, para que este sea de una forma electrónica y ya comencemos a migrar o a soltar un poquito toda la parte documental. Entonces, es la mejor oportunidad que nos ha traído la pandemia, digitalizar el comercio internacional. Por supuesto que es necesario identificar y saber aprovechar todas las tecnologías existentes, blockchain, Internet de las cosas, inteligencia artificial, machine learning, todo esto con el fin de mejorar los procesos de toma de decisiones y por supuesto mejorar el ROI de las compañías. La inteligencia artificial, por ejemplo, permite a través de modelos basados en algoritmo, pues mejorar los procesos de decisión a través de pronósticos de las diferentes variables que la logística, obviamente, y por supuesto, demanda. Así que comenzamos, además de hablar de comercio internacional, además de hablar de tecnología, comenzamos a identificar una industria subyacente o una oportunidad de negocio subyacente que es y será la data. ¿Sí? La data en los próximos años dejará de tratarse como una información o un récord o registro de datos como ya muchos lo están haciendo grandes líderes, un activo, ¿verdad? Porque la data será
la materia prima que alimente los más desarrollados y más poderosos algoritmos de las compañías en el mundo. Bien, Diego. Frente a esto que mencionas que pues esta tecnología o este tipo de plataformas mejoran los procesos, ¿por qué es importante o por qué nos recomiendas o por qué recomendamos a nuestra audiencia a utilizar la plataforma de Global? ¿Cuál es ese valor agregado, ese plus que podemos decirle a las compañías por qué utilizar Quit Global? Claro que sí. Pues hay un cambio también importante que se está dando en el liderazgo del comercio internacional de las compañías y es un cambio generacional. Ah, las generaciones baby boomers todavía desde luego permanecen en el liderazgo, obviamente desde una posición cada vez más estratégica y aportando todo el conocimiento, la experiencia y la sabiduría que los años que han ejercido el liderazgo les ha dado. Pero también vemos una nueva generación, los millennials o los centennials, o todas estas generaciones que son pro digital, son cada vez más digitales. Entonces, nuestra plataforma está respondiendo a este cambio generacional y fácilmente pueden ingresar a quick.com.co e ir al apartado de Global y comenzar un proceso que es realmente muy sencillo, donde haces la solicitud de tu usuario y nosotros, desde luego, que vamos activando estos usuarios, hacemos un acompañamiento de onboarding de la plataforma para que cada usuario pues, pueda obtener el mayor y mejor beneficio al realizar todas sus transacciones con nosotros. La plataforma, por supuesto, está disponible en Android y iOS, de forma tal que desde el propio celular pues, pueden cotizar, buquear y, por supuesto, hacer todo el tracking de sus mercancías, consultar la información relacionada y soporte de sus embarques y pues próximamente iremos liberando a cada vez mayores y mejores funcionalidades y atributos en nuestra plataforma. Bien, Diego. Entonces ya saben todos los que nos están en este momento escuchando. Les comparto nuevamente nuestra página web www.quit.com.co. Aquí van a ver un formulario donde pueden hablar con nosotros, dejar sus inquietudes, sus mensajes y con gusto pues vamos a atender esos mensajitos que nos dejen para que puedan también explorar nuestra plataforma. Bien. Y ahora, Diego, vamos a ir con las preguntas del público. Un poco. Adelante. Hay una pregunta muy interesante y es ¿por qué hay resistencia todavía ante algunas empresas que no quieren adoptar todavía esa tecnología o que no se atreven? Es parte del ciclo del cambio, es parte de la resistencia al cambio que naturalmente se da. Sin embargo, aquí aplicaría a veces una frase que lo bueno es enemigo de lo mejor. No obstante, el desarrollo que comenzará pues, a vivirse en las diferentes industrias de alguna forma llevará a ese cambio, pues entiendo más temprano que tarde. Pero hace parte, esa resistencia al cambio hace parte del ciclo que se produce en todo proceso de cambio, de resistir, luego comenzar a adaptarse o asimilarlo y finalmente pues a implementarlo. Es complejo cambiar. De hecho, el proceso de digitalización de las empresas, más que implementar tecnología, consiste en transformar la cultura organizacional. Es decir, cambiar el mindset de toda una organización es lo que realmente va a resultar en una digitalización de una compañía en mayor manera, ¿verdad? Entonces, no deberíamos preocuparnos por esto porque está considerado dentro del ciclo del cambio. Lo que sí se sugiere es que se esté avanzando en la dirección correcta, en los procesos de digitalización de los negocios, de la industria logística y aprender muy rápido y saber diferenciar en cuando se debe pivotear una idea o cuando realmente se debe perseverar en el emprendimiento digital.
Listo, gracias Diego. Espero que hayamos podido resolver esa inquietud. Tengo otra muy interesante de Lina María Morales desde LinkedIn. Ella pregunta, hola Diego, hablando un poco del tema de tarifas, específicamente de las marítimas de China. En las últimas semanas se ha venido presentando una caída en los precios de las mismas. ¿Tú consideras que ya llegó el momento de la estabilización? En parte sí, pero en nuevos niveles. Recordemos que la industria marítima viene de épocas en que por allá en el 2009 embarcábamos contenedores hasta en $50 desde China o desde Asia hacia Latinoamérica. Sin embargo, pues se ha venido presentando una tendencia hacia el alza que alcanzó un pico de 14.000, 15.000, en algunos casos hasta $17.000 desde el lejano oriente hacia Latinoamérica. Ahora el mercado comienza a estabilizarse en parte por todo el contexto global que hemos estado compartiendo previamente. Y sí, realmente en este momento se está alcanzando una mejor o mayor estabilidad, sin embargo, en niveles superiores a lo que estábamos experimentando en la pandemia, ¿no? Y esto en términos generales. Entonces, desde luego que se espera también los impactos como lo mencioné al inicio del live, de las políticas monetarias que los bancos siguen haciendo para contener o controlar cada vez más la inflación. De todas formas, la dinámica del comercio internacional presenta un comportamiento muy sensible a los choques externos, por momentos resulta ser volátil y en algunos momentos impredecibles. Sin embargo, y sumado a esto, se espera también que navieras importantes, jugadores importantes como Hapag-Lloyd, saque al mercado nuevos buques juntamente con una nueva generación de contenedores inteligentes que se va a poner en circulación en el mercado, y eso también puede coadyuvar a que los precios se estabilicen todavía un poco más con tendencia hacia la baja. Bien, Diego, mira, tengo otra pregunta, ya sería la última para no extender tanto este live. La idea es que pues sean breves y sustanciosos para el público. Voy a hacer la última pregunta que viene desde Facebook y es si el Internet de las cosas mejoran las condiciones de seguridad en las plataformas o en esta plataforma. El Internet de las cosas, si lo aplicáramos al comercio internacional, desde luego que tiene un aporte a la seguridad de la logística internacional, toda vez que la Internet de las cosas nos puede ofrecer o nos ofrece un tracking en tiempo real. Y en ese sentido, pues, y en tiempo real, valga la redundancia, pues los importadores o exportadores de mercancías pueden conocer de antemano la ubicación de sus cargas, pero también, y no menos importante, y la esencia de la Internet de las cosas es la data que genera. Es decir, que si una compañía, por ejemplo, está experimentando saqueos en una ruta determinada, por poner un ejemplo, desde Ciudad de México hacia Houston, por decir algo, conectando vía terrestre de México y los Estados Unidos, y fácilmente a través de la Internet de las cosas pudiera determinar o podría determinar en qué tramo se están produciendo estos procesos de inseguridad, como pueden ser saqueos y demás, y de esa forma reconsiderar, rediseñar su propia ruta logística. Esto en un caso ficticio, en un caso hipotético que traigo a colación, pero es la forma en cómo la Internet de las cosas puede usarse para generar data, que esa data crea valor, y finalmente el valor que crea la data es ese entendimiento de lo que está ocurriendo en la logística, y en consecuencia pues las compañías podrán tomar decisiones cada vez más acertadas. Bien, listo. Esperamos que les haya gustado este live, este en vivo. La idea es que continuemos haciendo este tipo de live, pero esto depende de ustedes, de que ustedes también
nos escriban sobre qué temas quieren que los expertos de Quick hablemos y con gusto los traemos en un espacio de 40 minutos como el de hoy. Y agradecerles a todos por el espacio, el tiempo, a Diego, a ti, gracias por este espacio que nos sacaste aquí en marketing. Y A ti, Paloma, por la invitación, muchas gracias. listo. Y a todos los que están en este momento pues en vivo, no olviden que viene muy pronto un live en México y uno de Chile para que también estén muy sintonizados con nuestras redes sociales. Y bueno, los esperamos en un próximo live. Bueno, muchas gracias. Un fuerte Saludos a abrazo. todos. Que Chao, estés muy chao. bien. Chao, chao.